Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer primero que todo un resumen, un repaso muy sencillo para ver cómo son o qué son las magnitudes y sobre todo las magnitudes directamente proporcionales antes de empezar a ver las magnitudes inversas. Primero, recordemos, las magnitudes es todo aquello que podemos medir, ¿sí? Como el tiempo, la distancia, la longitud, todo lo que se puede medir, la cantidad, que lo podemos expresar mediante un número. Entonces, cuando vamos a hablar de magnitudes directamente proporcionales, estamos hablando de dos magnitudes, es decir, dos cosas que se pueden medir. Por ejemplo, aquí tenemos un juego de Lego, tiene 40 fichas. ¿Qué estamos midiendo? La cantidad de juegos de Lego. Aquí nos dicen un juego de Lego y estamos midiendo también la cantidad de fichas que tiene cada juego, es decir, 40 fichas. Entonces, vamos a mirar si esto es una situación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que todo vamos a hacer una tablita, donde la primera magnitud es la cantidad de legos y la segunda magnitud va a ser la cantidad de fichas. Entonces, si tenemos un Lego, un juego de Lego, ¿cuántas fichas vamos a tener? 40, porque ya nos lo está diciendo el enunciado. Si tendríamos dos juegos de Lego, ¿cuántas fichas vamos a tener? El doble, ¿cierto? 80. Al tener tres juegos de Lego, vamos a tener 120 fichas. Bueno, digamos que ya tenemos la tabla. Vamos a mirar el primer paso para hacer una magnitud directamente proporcional. Y es de que si la primera magnitud aumenta, la segunda también tiene que aumentar. O si la primera disminuye, la segunda también tiene que disminuir. Entonces miremos, ¿qué pasa con los juegos de Legos? Vea, tenemos uno, aumenta a 2 y aumenta a 3. Es decir, que la cantidad de Legos aumenta. Vamos a mirar qué pasa con las fichas a medida que aumenta la cantidad de Legos. Entonces, si nos damos cuenta de 40 pasa a 80 y de 80 a 120. Quiere decir que la cantidad de fichas también aumenta. Entonces, cumplió el primer paso que tienen que hacer lo mismo. En este caso, están aumentando las dos magnitudes. Ahora, vamos a ver, ya sabemos que aumenta, pero tenemos que mirar si nos da la misma constante de proporcionalidad. ¿Qué es esto? Es aplicar la división entre cada parejita, es decir, el 40 con el 1, el 80 con el 2 y el 120 con el 3. ¿Eso cuánto nos dará? 40 dividido en 1 nos da 40, 80 dividido en 2 nos da 40 y 120 dividido en 3 da 40. ¿Qué pasa? Los resultados son iguales, es decir, nos da la misma constante de proporcionalidad directa. Ahora sí podemos decir que estas dos magnitudes son directamente proporcionales, porque las dos aumentan y la constante de proporcionalidad que se encuentra dividiéndola también es igual. Y otra característica de las magnitudes directamente proporcionales es su gráfica. Si nosotros graficamos esta tablita, aquí vamos a poner la cantidad de Legos y aquí la cantidad de fichas y hacemos los puntos 140, 280 y 320. Los unimos en una línea recta diagonal y esta es la gráfica de una magnitud directamente proporcional. ¿Por qué? Porque parte desde cero y va en línea recta diagonal. Y eso es todo. Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales si aumentan al mismo tiempo, si al dividir los valores nos da el mismo resultado y si la gráfica empieza desde cero y va en línea recta diagonal.
Eso es todo de magnitudes directamente proporcionales.